Buenas tardes, mi nombre es María Yasmín Moreno, soy estudiante de Administración en Salud Ocupacional en cuarto semestre. Vamos a hablar en esta ocasión con la psicóloga Yasmín Hernández, gerente de Psicomedic, la empresa con la que venimos trabajando para nuestro programa de legislación laboral. Entonces, hoy lo presento, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yasmín? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pedirle a la psicóloga Yasmín que nos cuente sobre la actividad comercial de su consultorio, a qué se dedican, cómo lo manejan, la cantidad de empleados que tiene y la forma de contrato. Correcto. Bueno, nosotros somos una entidad prestadora de servicios de salud, específicamente de salud mental. Nos dedicamos a la atención pues, a nivel psicológico en sus diferentes modalidades, como lo puede ser a nivel individual, familiar o de pareja. Dentro de la intervención psicológica pues manejamos los servicios como son psicología clínica, fonoaudiología o terapia de lenguaje y terapia ocupacional orientadas a contribuir al estado de salud mental de las personas. Perfecto. Bueno, entonces, maravilloso. ¿Me cuentas, por favor, cuántos empleados tienes trabajando? ¿Cuántos son tus colaboradores? Correcto, contamos con 4 colaboradores y pues mi persona, ¿sí? Lo que es pues 2 psicólogas y pues yo también a veces me dedico a las funciones de consulta, la fonoaudióloga y la terapeuta ocupacional. Perfecto. ¿Cuál es la modalidad de contrato que manejan ellas? La fonoaudióloga cuenta con un contrato a término indefinido. Y las demás chicas, ellas cuentan con un contrato por prestación de servicios. Ok. ¿Por qué manejan este tipo de contratos las demás colaboradoras? ¿Prestación de servicios? Sí, señora. Correcto, ese contrato lo manejan pues porque son independientes básicamente, ¿sí? Ellas pues manejan su agenda de acuerdo a los horarios que tengan disponibilidad, ¿sí? Ellas definen pues el salario al cual aspiran según atención, ¿cierto? Okay. Y pues no están sometidas a ninguna subordinación, ellas no cumplen horarios, ¿cierto? Ni están pues ahí sujetas a que uno las esté mandando o dándoles órdenes, sino que ellas son independientes completamente de su trabajo. Entiendo, perfecto. Está muy bien esa parte. Entonces, bueno, en esta oportunidad yo vengo a brindarte la información pues para que la tengas presente para poder mejorar la calidad laboral de tus colaboradoras. Entonces vamos a empezar. Muchas gracias. Según el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, dicta que para que haya contrato de trabajo se requiere que ocurran estos 3 elementos esenciales, que es la actividad personal del trabajador, la subordinación y que exista un salario. Lo que indica que la actividad personal del trabajador es solo la persona contratada quien puede ejecutar la actividad. Asimismo, es posible que el trabajador desarrolle sus actividades por fuera de la empresa sin que deje de ser un contrato de trabajo, como podría ser un ejemplo el teletrabajo. La subordinación es la dependencia del trabajador respecto del empleador, referente al cumplimiento de horarios por lo menos 4 horas diarias por turnos o solo los fines de semana. Quiere decir que el empleado tiene que cumplir órdenes por parte de su empleador. Y por último, tiene que existir un salario, que es aquello que devenga el trabajador por la contraprestación de su servicio, ya sea semanal, quincenal o mensual. Bueno, entonces en segunda instancia tenemos las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Tenemos que las medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que pueden mejorar la condición de un contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Las medidas principales son aquellas ajustadas a los salarios, horas de trabajo, beneficios, remuneración por trabajo desempeñado, reconocimiento, tiempo de trabajo y disfrute. La idea es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y desempeño. Para esto queremos recomendarle las siguientes medidas que puede adoptar para el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores. Como primero, equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Tomar medidas para conciliar la jornada laboral de su empleado con su vida personal es una de las cosas que hace sentir mejor a sus empleados. Permitir una flexibilidad horaria, ofrecer la opción de teletrabajo o incluso ofrecer el servicio de guardería en tu empresa son algunas opciones que valorará más tu empleado. Fomentar el buen ambiente laboral. Bueno, entonces, ¿cómo fomentamos el buen ambiente laboral? Organizar actividades fuera de la oficina, como salir recreativas y que sean equipos.
contribuye directamente a la mejora del ambiente laboral, uno de los elementos más valorados por nuestros trabajadores. Bueno, el tema de que haya formación constante. Ofrecer facilidades al trabajador para que mejore sus habilidades y conocimientos suele ser muy valorado y ofrece muchas ventajas también para la empresa, ya que los empleados se vuelven más capaces y ven aumentada su autoestima y satisfacción. Incentivar el estilo de vida saludable. Además de facilitar la alimentación sana en el trabajo, hay otras acciones que ayudarán a reforzar una vida más saludable a sus trabajadores. Organizar actividades deportivas dentro de la empresa, colaborar en los costos de las actividades físicas o incluso facilitar la movilidad en bicicleta son algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo. Siguiendo como la mejora constante de los espacios de trabajo. La gran cantidad de horas que se pasan trabajando hacen que la comodidad en el puesto de trabajo pase a ser un factor de vital importancia. Tener una silla ergonómica, un potente ordenador, software actualizado, material de calidad o una máquina de café son factores que contribuyen directamente en el bienestar del trabajador. Y para finalizar, como una de nuestras recomendaciones, promover la salud laboral. Este es un factor muy importante para mejorar el bienestar de sus trabajadores. Implicar a todos los miembros de la organización en la promoción de la salud y el bienestar ayudará al desarrollo mental del trabajador y, en consecuencia, aumentará la productividad individual y colectiva. Ofrecer a los cargos superiores cursos para que aprendan a manejar el estrés y, por otro lado, ofrecer a los empleados cursos de relajación son ejemplos que pueden ayudar a corto plazo. Bueno, entonces como conclusión, contribuir en la mejora del bienestar de los empleados debe ser una de las principales prioridades de cualquier empresa o organización, en este caso de Psicomed. De esta forma, no solo se aumenta la satisfacción del trabajador, sino que también lo hace su motivación, productividad y, en consecuencia, la de toda la empresa. Entonces, pues, para finalizar, quiero invitarla a ver un video a cargo de mi compañera Karen Vázquez, que hace parte de mi equipo de trabajo, en donde le va a contar cuáles son las modalidades de contrato para que de pronto en un futuro pues su merced considere, digamos, esto como ofrecer estabilidad laboral a sus otras colaboradoras. Entonces, agradecerle por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la información. Muy buena la información. Gracias. Código sustantivo del trabajo. Karen Vázquez Coronado y María Yasmín Moreno. El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo o Código Laboral, en sus artículos 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, terminación e indemnización en caso que el despido sea injustificado. Los tres elementos del contrato de trabajo. En el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los tres elementos, que son prestación personal de servicio, la continuada subordinación, la retribución o numeración del servicio. La prestación personal del servicio es el primer elemento de un contrato de trabajo, es la prestación personal del servicio por parte del trabajador. El trabajador personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. La continua subordinación es el elemento que define la existencia o no de un contrato. La norma es clara en cuanto a lo que se entiende por subordinación, que no es otra cosa que es el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le dé el empleador. La retribución o numeración del servicio es el elemento común a todo contrato bilateral o oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una numeración. La norma simplemente se define como un salario como retribución del servicio. Contrato a término indefinido. Según el artículo 47,
es aquel que no tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no está determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiere de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. El contrato a término fijo, en el artículo 46, es un contrato con límite temporal especificado de manera clara en el mismo contrato. Este puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuales el plazo es anteriormente pactado y sea inferior a un año. Este contrato a término fijo se puede clasificar de dos maneras: contrato con un vencimiento menor a un año y los contratos con un vencimiento igual o superior a un año. El contrato de obra o labor es una labor específica y termina en el momento en que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característico de trabajos de construcción en universidades y en colegios con profesores de cátedra, que cumplen con su labor una vez haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. El contrato de aprendizaje, en el artículo 30 de la Ley 789 del 2002, este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la formación de practicantes, donde éste recibe herramientas académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa que los patrocina, que suministra los medios para que el practicante, a donde quiera, la formación profesional metódica en el oficio. Forma de contrato. Contrato verbal del trabajo. Como su nombre lo indica, es aquel que se celebra de palabra y hace referencia al acuerdo verbal entre un empleador y un trabajador sobre una determinada labor, el lugar de prestación de servicio y su remuneración. El contrato escrito de trabajo es el acuerdo entre el trabajador y el empleador que se plasma en un documento. Se facilita de esta manera la prueba del contrato, aunque no sobra advertir que para probar dentro de un proceso la existencia de un contrato laboral se admiten los demás medios probatorios, tales como el testimonio, la inspección judicial y reconocimiento de documentos, etc. Tiempos del contrato. Periodo de prueba. Todo contrato de trabajo contempla un periodo de prueba, el cual tiene como objetivo que las partes conozcan sus cualidades y condiciones y se evalúen entre sí, para luego determinar la conveniencia o no de la continuidad del trabajo. El artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo define el periodo de prueba como la etapa inicial del contrato de trabajo, que tiene por objeto, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de éste la conveniencia de las condiciones del trabajo. En la terminación del contrato tenemos que todo contrato de trabajo puede ser terminado, ya sea por pacto expreso entre las partes o por una disposición legal, por una justa causa por cualquier de las partes o unilateralmente sin que exista justa causa. Las causas para terminar un contrato las podemos resumir en tres: causas legales, justa causa y decisión unilateral de cualquier de las partes. El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo asegura que en una terminación unilateral de contrato laboral a término fijo sin justa causa se debe indemnizar al trabajador por un valor de los salarios correspondientes al tiempo que le falta por cumplir el plazo estipulado del contrato. Cuando el empleador da por terminado el contrato, motivado en un causal diferente a las denominadas justas causas, habrá lugar del pago al trabajador de una indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.